Pues Dios les bendiga, buenas tardes, espero estén bien por allá en casa donde se encuentren y tengan a bien tener en qué anotar, estar atentos con todo lo necesario para poder recibir este mensaje de parte de Dios y con mucho respeto y honra, amado hermano, poder escuchar muy atentos lo que las Escrituras citan. Amén. Así que yo te invito, no le faltes al respeto a Dios, no estés haciendo otras actividades, no estés distraído en otras cosas. Cuando la palabra de Dios se cita, merece toda la honra y todo el respeto. Así, si tú escuchas la palabra de Dios, deja todo lo que estés haciendo, tráete que apuntar y pon toda la atención porque vas a recibir una gran bendición de Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, porque eres bueno, porque sabemos, mi Dios, que alejados de tu presencia, en verdad estamos desvalidos, desprotegidos, y todo lo que emprendamos serán esfuerzos vanos, porque solamente en ti y a través de ti, Padre, todo lo podremos hacer en tu fortaleza y en tu protección. Te pido bendigas a cada hermano ahí donde están, a cada persona que escucha. Permítenos, Señor, alimentarnos y recibir esa sanidad que a través de tu palabra fluye, porque es medicina para la gente, Señor, que se acerca buscando una solución para sus vidas en tu presencia y en tu voz. Te damos gracias y ponemos esto en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a abrir, por favor, nuestra Biblia. Y quiero yo abrirlo en el libro de Daniel, capítulo 1. El título de la conferencia se llama Responsabilidad. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios en Daniel, capítulo 1, que, versículo 1, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa de los tesoros de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese a los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. En el versículo 17 de ese mismo capítulo 1, dice la palabra que a estos 4 muchachos, ¿verdad?, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Quiero pasar inmediatamente al capítulo 2 de ahí mismo del libro de Daniel, y en el versículo 1, pasados 3 años de lo que acabamos de leer, está y se encuentra el desarrollo de este capítulo 2, donde dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado para saber el sueño. Versículo 4, entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y les dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé, si no me muestran el sueño y su interpretación, serán hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraran el sueño y su interpretación, van a recibir de mí dones y favores y gran honra. Así que decidme pues el sueño y su interpretación.
En el versículo 7 insisten estas personas, dijeron, respondiendo por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostramos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis, ¿verdad?, dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me muestran el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar este asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no está con la carne. Versículo 12 dice, por esto el rey con ira y con gran enojo, ¿verdad?, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Versículo 14, entonces Daniel habló sabio y prudentemente a Aroc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Aroc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Aroc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría la interpretación al rey. Luego, versículo 17, se fue Daniel a su casa y lo hizo saber a sus compañeros, ¿verdad?, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no se perdiesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Ahora me has revelado lo que pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey, ¿verdad? Después de esto va Daniel a presentarse con el rey Nabucodonosor, y en el versículo 28 Daniel declara delante de Nabucodonosor que tiene la respuesta del sueño, y empieza diciendo, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama, ¿verdad? Podemos ver el relato de todo el sueño, ¿verdad? Y así como termina el relato de Daniel, en el versículo 46 del capítulo 2, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a sus amigos Sadrach, Mesec y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey, ¿verdad? Qué bonito pasaje, recordando un poco este hombre, este jovencito, ¿verdad?, que comenzó a muy temprana edad a mostrar el favor de Dios. Y el día de hoy, amado hermano, quiero hablarte de la responsabilidad que tenemos tú y yo en un mundo, ¿verdad?, donde la generación en la que vivimos evita la responsabilidad. Evita el hacerse responsable
de sus actos, evita hacerse responsable de sus tareas, evita hacerse responsable de sus compromisos, evita hacerse responsables del llamado, ¿verdad? Y la asignación que Dios le ha dado a cada uno de ellos. Podemos ver que vivimos una sociedad en donde hay mucho farsante, ¿verdad? Mucho fanfarrón, muchas personas que dicen, ¿verdad?, ser sabios, muchas personas que dicen saberlo todo, pero a la hora de la prueba terminan siendo exhibidos y no son más que fantoches. Y este era el caso y el ambiente en que se encontraba este jovencito que salió de cautivo de la tierra de Judá y llevado a Babilonia, ¿verdad?, con el rey Nabucodonosor. Observemos cómo en el capítulo 1, versículo 14 dice que Dios había provisto ya a Daniel de dones, ¿verdad? Dios ya le había dado cualidades, Dios le había dado ya un propósito. Y podemos observar que lo que pasa después de 3 años no es casualidad, como las cosas que suceden en nuestras vidas, nada es casualidad. Todo tiene un control, como dice la Biblia, que ni siquiera la hoja de un árbol se desprende, sino Dios tiene el control de ello. Y como no era casualidad y había un propósito de parte de Dios, Dios inquietó, ¿verdad?, los sueños de este gobernador, de este rey babilónico, ¿verdad?, uno de los imperios, del primer imperio que dominó todo el globo terráqueo, que fue Nabucodonosor. Y cuando Nabucodonosor es decepcionado porque no obtenía respuesta de esta situación, manda matar a todos los sabios, a todos los adivinos, a todos los ilustres del reino, entre los cuales se encontraba Daniel y sus amigos. Déjame decirte que Daniel no fue un hombre movido por sentimientos y emociones, ¿verdad? Imagínate tú ante una amenaza donde te van a quitar la vida como la recibió Daniel. Daniel estaba amenazado de muerte, ¿verdad? Había un edicto del rey donde todos, sin excepción, ¿verdad?, iban a ser muertos. Daniel era un muchacho joven con sus amigos que había sido sentenciado a muerte por este rey. Daniel pudo quedarse paralizado sin hacer absolutamente nada, pero Daniel nos enseña la palabra de Dios en el capítulo 2, que inmediatamente que Daniel recibe la noticia, ¿verdad?, de esa amenaza de muerte, lo primero que fue a hacer, amado hermano, fue buscar la presencia de Dios. Lo primero que fue Daniel a hacer fue ir con sus 3 amigos y decir: vamos a adorar al Señor, vamos a pedir las misericordias de Dios. Daniel actuó, ¿verdad? No se paralizó en sus sentimientos, en sus emociones, no se detuvo en las circunstancias que estaba viviendo, sino Daniel inmediatamente corrió, ¿verdad?, a buscar respuesta de Dios. Daniel era un hombre de convicciones muy firmes, en donde él sabía perfectamente que todo lo que acontecía en su vida iba a tener respuestas de Dios, iba a tener soluciones de Dios. Daniel no era una persona que creía y que simplemente se hacía menso, sino Daniel fue y tomó acciones, y la acción que tomó Daniel es una acción de adoración. Daniel fue a buscar adorar a Dios y a pedir respuestas de Dios. Daniel no fue a buscar otra solución alterna, ¿verdad? Daniel no recurrió a hacer otras situaciones, sino Daniel fue muy directo y muy abocado a buscar la respuesta de Dios. Dios bendijo esa actitud, ¿verdad? Dios bendice a las personas, ¿verdad?, que elige como hijos, y que ante cualquier adversidad, ante cualquier amenaza, ante cualquier vicisitud, lo primero que hacen, ¿verdad?, no es echar mano de sus emociones, de sus sentimientos, ni del consejo de la comadre, ni del compadre, ¿verdad? Daniel fue directamente a buscar el apoyo de Dios, y Dios le dio esa respuesta. Y con esa respuesta Daniel fue y se presenta delante del rey Nabucodonosor,
y le revela lo que inquietaba el corazón de ese hombre, ¿verdad? A final de cuentas pudimos ver cómo Nabucodonosor reconoce al Dios por medio de, escucha esto, un rey impío reconoció a Dios a través, ¿verdad?, del cumplimiento de las obligaciones de un hijo de Dios. ¿Escuchaste bien? Un impío alaba y reconoce a Dios a través de la tarea de un hijo de Dios como fue Daniel, de haber cumplido sus obligaciones. Daniel no rehusó a cumplir sus obligaciones. Daniel actuó con responsabilidad. Y yo quiero que si estás anotando, pon: Daniel cumplió con responsabilidad al llamado de Dios. Daniel cumplió con gran responsabilidad al llamado de Dios. Hizo lo que tenía que hacer. No hizo más, hizo lo que tenía que hacer. No se puso a estudiar, a buscar libros, respuestas. Daniel hizo lo que tenía que hacer. Y Daniel, una vez que cumplió esto, ¿verdad?, por un hijo de Dios que se manifiesta, se salvan muchas vidas. Apunta esto también: cuando un hijo se manifiesta, ¿verdad?, se salvan muchas vidas. Daniel salvó las vidas de todos los magos, de todos los sabios, de todos los caldeos que estaban en el rey de Babilonia, en el reinado de Babilonia. Daniel no nada más vio por sus intereses, sino una vez que cumplió su responsabilidad, ¿verdad?, lo que tenía que hacer, Dios salvó a muchas personas a su alrededor. Eso quiere decir que cuando las personas, ¿verdad?, que somos privilegiadas por Dios y tenemos un llamado y Dios derrama su espíritu en nosotros, a través de que nosotros hacemos lo que debemos hacer, Dios salva a muchas personas. Dios rescata a muchas personas. Cuando las personas no huyen de su responsabilidad, cuando las personas no avientan las cosas y dicen: mejor ahí me voy, mejor ahí te quedas, ahí quédate con esto, ¿verdad?, yo ya no le entro, yo ya no quiero seguir, yo ya me cansé, yo ya mejor evito, ¿verdad? Como les decía una vez, ¿verdad?, les decía, es que ha habido muchas personas que me decían: pastor, es que yo quiero ser un levita, ¿verdad? Yo me he dado cuenta que soy un levita nato, ¿verdad? Y yo le he dicho tanto a jovencitos que son en la alabanza, que se decían levitas, le digo: sí, tú levitas a todo, levitas a cargar los instrumentos, levitas a llegar temprano, levitas a leer la Biblia, levitas a compartir de Cristo, levitas a todo. Y déjame decirte que Daniel fue un hombre que nos enseña en la Biblia que no levitó, ¿verdad? Él cumplió, repite, él cumplió. Él cumplió con su obligación, él cumplió con su responsabilidad. Déjame hacerte pensar un poco. ¿Tú crees que fue casualidad que Daniel haya nacido en la generación del cautiverio de Israel a Babilonia? ¿Tú crees que fue casualidad que Daniel haya sido puesto en el palacio de Joaquín, ¿verdad?, rey de Judá? ¿Tú crees que fue casualidad que Daniel haya sido llevado cautivo a Babilonia? ¿Tú crees que es casualidad que Daniel haya sido enseñado en la lengua de los babilonios? ¿Tú crees que es casualidad que Daniel haya sido asignado dentro del equipo del rey de Babilonia como uno de los sabios del reino, siendo extranjero? ¿Tú crees que es casualidad que ese rey mundano, ¿verdad?, impío como lo fue Nabucodonosor, haya tenido un sueño que le inquietó y haya buscado respuestas en los sabios? ¿Tú crees que es casualidad que Daniel haya hecho lo que tenía que hacer para poder salvar no nada más a sus amigos, sino a todos los sabios del reino? Nada de lo que pasa en la vida de los hijos de Dios es casualidad. Todo tiene un para qué, todo tiene un designio específico. Déjame decirte, amado hermano, que en los tiempos que estamos viviendo, tú no puedes evitar la responsabilidad que tienes con Dios. Hay muchas personas que evitan su responsabilidad y se encuentran, ¿verdad?, ocultos tras una figura religiosa. Se encuentran ocultos bajo una figura, una vestimenta de apariencia, un maquillaje de apariencia. Pero la realidad es que están rehusando
su responsabilidad con Dios. Déjame definirte para que quede claro. La palabra responsabilidad significa el cumplimiento de las obligaciones. Cuando tú y yo fuimos escogidos por Dios, cuando tú y yo fuimos llamados por Dios, tú que me estás escuchando, tú estás escuchando esta conferencia, no es por casualidad. La estás escuchando porque tú fuiste escogido del cielo, de parte de Dios, porque Dios tiene planes para ti. Y cuando, así como nos escogió a nosotros, te escogió a ti, Dios está esperando que cumplamos con nuestras obligaciones para que muchas personas puedan ser salvadas y para que muchos hombres impíos en autoridad sean deslumbrados y reconozcan que existe solamente un Dios verdadero. Es triste ver una congregación llena de gente religiosa que les gusta siempre opinar, que les gusta siempre hablar, que les gusta siempre señalar, que les gusta siempre criticar, o que simplemente permanecen siempre como espectadores y llevan años que no han tomado la responsabilidad que Dios les asignó. En este caso, amados hermanos, somos pocos, siempre las congregaciones son muy pocos. Es el mínimo porcentaje de las personas que sirven a los demás. Es el mínimo porcentaje de personas en las congregaciones en general que sirven a las demás personas, dentro de la misma congregación. Es triste ver que esta crisis que existe en estos tiempos que estamos viviendo en la Iglesia de Jesucristo, esté ocasionando, ¿verdad?, la pérdida de muchas personas para que conozcan el plan de salvación y conozcan el amor y la misericordia que Dios les tiene. Mucha gente que sigue viviendo su vida perdiendo el tiempo, ¿verdad? Perdiendo el tiempo, gastando su vida sin antes detenerse a darse cuenta que la vida no es para gastarse. Eso déjaselo a los gentiles. Gastan su juventud, gastan su cuerpo, ¿verdad? Gastan su salud, gastan sus relaciones, todo lo gastan. Hasta que un día de tanto gastar, mueren desgastados. Pero los hijos de Dios debemos pensar siempre en invertir, en inversión. Yo invierto mi tiempo para conocer al Señor. Yo invierto mi tiempo para servir a mi Señor. Yo invierto mi tiempo para cumplir mis obligaciones. Yo invierto mi tiempo para hacer productivo mis dones, mis talentos, ¿verdad?, conforme a los designios y propósitos de Dios. Es muy diferente la forma en que piensa una persona que es llamado de parte de Dios a conocerle y a poder caminar en luz, a otra persona que solamente se la vive gastando, ¿verdad? Y esto, amado hermano, tenemos que regresar y poder hacer un análisis. Mira, en el libro de Génesis nos enseña la Biblia, ¿verdad?, que en el principio Dios hizo al hombre y por consecuencia el hombre le puso a la mujer y los puso los puso a disfrutar, ¿verdad? Los puso a contemplar la belleza que Dios había hecho, pero desafortunadamente, ¿verdad?, Dios se dio cuenta que el hombre sin hacer nada, ¿verdad?, se vuelve inservible. Se dio cuenta que el hombre cuando se encuentra de ocioso, ¿verdad?, cae en pecado. Cuando se encuentra sin cumplir sus responsabilidades, se pone a hacer cosas que no le edifican. Y fue el caso de Adán y Eva, ¿verdad? Adán cometió pecado, ¿verdad? Y Dios ajustó el plan y dijo, ¿sabes qué? No va por ahí. Ya Adán, ¿verdad?, en el capítulo 2 del libro de Génesis, a partir del versículo 15, Génesis 2:15, dice la Biblia, nos enseña que Dios, una vez que vio que el hombre pecó,
Entonces Dios cambia y dice, ¿sabes qué? Vamos a darte responsabilidades. Apunta la palabra responsabilidad porque es importante. Vamos a ver una responsabilidad grande que tenemos delante de Dios. Tomó pues, versículo 15 del capítulo 2 de Génesis, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara, para que lo trabajara, para que lo guardase, para que lo custodiara. Y le mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo el árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas, morirás, ¿verdad? Y ves cómo Dios le puso una función, le puso una actividad al hombre. Y después, más adelante, ¿verdad?, la reitera después de que el hombre la vuelve a regar. Y dice la palabra de Dios en el versículo 17 del capítulo 3, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comas de él, va a ser maldita la tierra por tu causa, y con dolor vas a comer de ella, y todos los días de tu vida espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, y de ella vas a volver, ¿verdad? Entonces, fíjate cómo Dios pone a trabajar al hombre, ¿verdad? Dios le había dado una función muy básica antes del pecado, no comas de esto y disfruta. Después que pecan, Dios dijo, ya no puedes, tengo que darte más responsabilidades, tengo que darte más obligaciones, tengo que hacerte responsable, ¿verdad? Y en esta responsabilidad que viene desde Génesis, amado hermano, vemos cómo todos los libros de la Biblia vas viendo cómo Dios va llamando a hombres, escucha bien, Dios llama a hombres responsables para hacer tareas específicas que van a impactar sus generaciones. Dios llamó a Abraham para hacer una tarea, ¿verdad? Abraham contestó con responsabilidad el llamado de Dios. Dios llamó a Moisés. Moisés contestó con responsabilidad el llamado de Dios. Dios llamó a José. José contestó con responsabilidad el llamado de Dios. Dios llamó a Jacob, después llamado Israel, para cumplir con responsabilidad el llamado de Dios. Y así podemos estar viendo cómo Dios va haciendo llamados y llamados y llamados a través de la historia, ¿verdad? Vemos que nuestro Señor Jesucristo hizo un llamado a 12, ¿verdad? Para asignarle responsabilidades, para que cumplieran una función, para que cumplieran una tarea. Y cómo vemos el nacimiento de la iglesia cristiana, cómo Dios llama, ¿verdad?, a personas para asignarles responsabilidades. La primera responsabilidad que tiene el ser humano es con Dios. No se te olvide. La primera responsabilidad, ¿verdad?, que va a tener un impacto grande en la vida del ser humano es con Dios. Las demás responsabilidades son subyacentes a esta primera responsabilidad, son secundarias. Por eso la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás, ¿verdad?, que tú necesitas será dado por añadidura. Veo que el hombre sigue buscando oración por sus trabajos, oración por sanidad, oración, cuando la primera oración debe estar centrada, Señor, yo quiero pedir oración para que tú crezcas en mí, para que mi fe no falte en tiempos de angustia, para que mi fe se mantenga firme, para que los dones que tú me diste, Señor, se desarrollen en mí, para que, Señor, las cosas por las cuales yo llegué a este mundo se cumplan cabalmente conforme a tu voluntad, que es santa, bendita y perfecta. Entonces tenemos que como iglesia empezar a cuadrar, amado hermano, ese orden que viene en toda la palabra de Dios, en toda la Biblia. Recordemos que si nosotros buscamos primeramente a Dios, lo demás va a ser dado por añadidura, ¿verdad? Tenemos que cambiar esa mentalidad del pedinche, ¿verdad? Del demandante, de que siempre estamos simplemente buscando, exhibiendo la mano para recibir algo. Tenemos que cambiar esa idiosincrasia, tenemos que romper esa cultura del estiramiento de mano. Dame tu bendición, pastor, dame tu consejo, pastor, dame tu oración, dame. Tenemos que aprender a decirle a Dios, Señor, aquí estoy, yo te quiero dar. Yo te quiero dar mi tiempo, yo te quiero dar mis dones, yo te quiero dar mis talentos, yo te quiero dar mi vida, yo te quiero dar la disposición de mí, yo te quiero dar absolutamente todo, Dios, para que se cumpla el propósito
que tú has asignado a mí. Y cuando nosotros cambiamos esa mentalidad, cuando nuestra mentalidad va transformada en dejar de pedir, sino empezar a dar, amado hermano, a dar a Dios, a poner en primera instancia, como lo hizo Daniel, siempre buscando a Dios, las cosas en nuestras vidas se van a ajustar, se van a mejorar, se va a bendecir todo lo que haces. Hay muchos hermanos que no se han dado cuenta lo cansado que es estar trabajando y no producir nada. Lo cansado que es estar tratando de salir adelante y no avanzar. Lo cansado de tratar de ser feliz y no alcanzas la felicidad. Lo cansado que es buscar la paz y no recibirla. Lo cansado que es buscar el amor y no tenerlo. Porque nada, amado hermano, se recibe sin antes nosotros damos a Dios. El hombre no puede recibir nada que no sea dado por Dios, nada absolutamente. Y tenemos que aprender en este momento, ¿verdad? Lo que la palabra, que es bendita por los siglos de los siglos, nos enseña a través de una vida como este joven, ¿verdad? Como Daniel. Ha habido mucha gente que se desentiende. Llegan a las congregaciones sin trabajo y vienen a pedir trabajo, y en el momento que reciben el trabajo se desentienden y adiós, ya se fueron. O personas que vienen con problemas económicos, reciben la solución a sus problemas económicos y se van. O personas que vienen con enfermedad, reciben la necesidad de la sanidad de su enfermedad y se van. Personas que vienen con muchas... Mira, tenemos que recordar de dónde nos sacó Dios. Apúntalo ahí. Dios te sacó del hoyo, que no se te olvide. Dios te sacó del hoyo. Porque el día que a ti se te olvide de dónde te sacó Dios, tú olvidas que tienes una responsabilidad con Dios. Y perdiste el destino, amado hermano. Perdiste el sentido, la dirección de tu existencia. Es muy triste esto, pero es verdad, y eso es algo que debemos considerar, ¿verdad? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Fíjate, quiero que apuntes esto, amado. Quiero que lo apuntes. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por los conocimientos del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, ¿verdad?, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Qué importante es esto que acabamos de leer. Mira, amado, la Biblia nos dice con mucha certeza, ¿verdad? Más te valiera nunca haber conocido de Dios, que una vez que escuchaste el Evangelio, que una vez que escuchaste la palabra de Dios, que una vez que fuiste instruido de lo que dice la Biblia, una vez que escuchaste, te olvides de Él y sigas con tu vida como si nada hubiera pasado. Y la Biblia dice, más te hubiera valido no haber conocido. Más te hubiera valido no haber conocido a Dios. ¿Sabes que algo que molesta a Dios es el desprecio del hombre a Dios? Cuando Dios te da la oportunidad de conocerlo, cuando Dios te da la oportunidad de sentir su espíritu, cuando Dios te da el privilegio de sentir su amor, cuando Dios te da el privilegio de sentir su salud, su sanidad y su santidad, y después de esto se olvida, te desentiendes y vuelves a vivir tu vida como si nunca hubieras visto a Dios, mejor te hubiera valido jamás haber conocido a Dios, porque te espera algo horrible. El estado de tu vida va a ser todavía peor que cuando llegaste a Cristo. Si estabas en el hoyo, vas a estar todavía peor que en el hoyo. La relación con Dios es algo muy delicado, hermano.
la relación con Dios es algo muy delicado. Por eso la relación con Dios traspasa tus prioridades, tus sentimientos, tus emociones. La relación con Dios está por encima de la relación con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tus hermanos. La relación con Dios es prioridad. Aquí ha habido mucha gente que ha venido a jugar con esta relación. Y lo que les espera es algo peor, porque lo dice la Biblia. Debemos actuar con responsabilidad. Debemos actuar con responsabilidad, ¿verdad? Y la gente en esta generación, de la época en que vivimos dentro de la iglesia, actúan sin responsabilidad alguna, como si nada estuviera pasando. Como si no existiera nada de lo que pasa y simplemente es domingo tras domingo, críticas, murmuraciones, que si el pastor habla de política, que si el pastor grita, que si el pastor se picó el ojo, que si el pastor... Amado hermano, céntrate en tu responsabilidad. Deja de estar criticando y ponte a hacerlo. Ponte a trabajar en la responsabilidad que Dios te asignó. Daniel nos da un gran ejemplo. Si Daniel hubiera actuado como muchos de esta generación actúan, se hubieran muerto todos. Si te pones a pensar eso, se hubieran muerto todos, el rey hubiera matado a todos, y el rey, ¿verdad?, de reyes, el Señor de señores, el único Dios verdadero, no hubiera sido reconocido por los impíos. En esta generación de los últimos tiempos, Dios sigue buscando gente responsable. Gente que no le tengas que estar correteando y a ver, hermana, entrégame lo que te pedí desde hace mucho tiempo. A ver, hermano, ponte a hacer lo que ya te pedí desde hace tiempo. A ver, fulanito, ponte... No, hermano. Ahí se quedan nada más hasta los chats ahí, los jóvenes abandonados, los matrimonios también, las mujeres igual, los hombres igual, porque la gente está evadiendo su responsabilidad. Ay, la oración fue una ilusión, vamos a comenzar la oración y ay, está agotado. La gente le evita la responsabilidad. La responsabilidad no está sujeta a tus circunstancias que estés viviendo, ni a tus emociones, ni a tus sentimientos. Es una obligación que tienes primeramente con Dios, para que entonces recibas de parte de Dios todo lo que necesitas. Si tú sigues siendo un demandante de Dios, es porque aún no has asumido la responsabilidad que Dios te dio. Un demandante de Dios es esa persona que se la pasa pidiendo todo el tiempo en su vida. Observa a la gente cuando termina con Dios su vida aquí en la tierra, ¿va?, y cumplió sus responsabilidades con Dios, terminan agradecidas, terminan siendo personas que satisfechas. Ya no le piden más a Dios porque se sienten felices. No sé si tú has experimentado el placer que se siente con cumplir con tus obligaciones. Es hermoso, es un placer que Dios te da a la gente responsable. La Biblia dice que los hombres, varones, que no dan sustento a su casa, son peor que un incrédulo, no sirven, deséchalos, aunque lo quieras mucho. Hay cantidad de gentes que evitan sus responsabilidades. La mujer que no atiende a su varón, la mujer que no da su amor a su varón, ¿va?, está evadiendo su responsabilidad, no sirve, deséchala. Un hijo que no obedece a sus padres, un hijo que no está dispuesto a aprender de sus padres, no sirve. En el Antiguo Testamento, deséchalo. Como un padre que no quiere educar a sus hijos, dirigir a sus hijos, en las Escrituras, en la palabra de Dios, tampoco sirve ese padre. Un pastor que no enseña la Biblia,
Un pastor que no instruye con la palabra de Dios y se la pasa viendo cómo sacar dinero y se la pasa viendo cómo hacer fama y cómo hacer otras cosas, no sirve. Dios desecha a la gente que no sirve en sus responsabilidades. Un ejemplo de ellos fue Saúl, fue desechado como rey porque no sirvió en sus responsabilidades que había sido asignadas por Dios. Judas Iscariote fue desechado por Dios porque no cumplió sus responsabilidades. Pablo menciona a varios hermanos que fueron desechados por Dios porque evitaron sus responsabilidades, lo dejaron solo a Pablo. Y aquí todavía en esta generación hay gente dentro de las iglesias que serán desechados por Dios porque siguen evitando sus responsabilidades. En estos tiempos de pandemia se esconden atrás de un dispositivo electrónico, atrás de un computador, de un teléfono, de una línea telefónica y viven su vida de fantasías religiosa, pero son personas sin responsabilidad delante de Dios. Fíjate cómo el apóstol Pablo, ¿verdad? En primera carta a Timoteo, ¿verdad? Timoteo era un jovencito, así como Daniel, era un jovencito que quiso aprender del apóstol Pablo. Yo muchos jovencitos de aquella iglesia, creo que la última vez que hablé con ellos, porque no son para hablar, no son para llamar, ¿verdad? Tienen más de un año la pandemia y no hablan, no sé de ellos, ¿verdad? Por ahí me entero que están uno trabajando, por ahí me entero uno que ya salió del psicólogo, me entero de otro que ya dejó las drogas, me entero de otro, porque son muchachos, ¿verdad?, que no han querido ser responsables del llamado de Dios. Ya tienen prisa por vivir, gastando su vida. Entonces, primera carta de Timoteo. Vamos a ver, primera carta del libro de Timoteo. Y vamos a situarnos en el capítulo 4. Primera carta de Timoteo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, está hablando de estos tiempos, algunos van a apostatar de la fe, escuchando espíritus engañadores, ahí estás, y a doctrinas de demonios, ahí estás, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán alejarse de los alimentos que Dios creó, que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que conociendo la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que, hermano, los viernes puedes comer carne, ¿verdad? No tienes problema, no seas religioso, coma carne, ¿verdad? Aliméntese sanamente. Si usted ya es una persona mayor y tiene como Timoteo temas alcohólicos, de estómagos, cólicos estomacales, tómese una copita de vino tinto. Todo lo que es santificado con el Señor es bueno. Deje de poner sus veladoras el día primero y deje de poner sus palmitas y deje de tiznarse la frente. Descuélguese las medallas que traiga colgando y aprenda a ser un hombre responsable. Fíjense cómo sigue instruyendo Pablo a Timoteo. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y viejas, ejercítate, apunte eso, amado hermano, ejercítese en la piedad, pero la piedad no por los suyos, por la piedad de otras personas, ¿verdad? Incomódese un poco ahí en su hogar y vea cómo están las otras personas, ¿verdad? En amor, porque el ejercicio corporal para nada es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajemos, ¿verdad? Subraya la palabra trabajar, no le huya a la responsabilidad, a la obligación en Cristo. Trabaje y sufra oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga
en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Grabes este versículo, amado hermano. Mire, dice la Biblia en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 5, ¿verdad? Que las demás personas reconozcan en usted que usted es una persona, ¿verdad?, de palabra, ¿va? Una persona que su conducta es correcta, una persona que muestre amor, no resentimientos, odios, rencores, amor, que sea una persona, ¿verdad?, que muestre un buen espíritu, bien intencionado en Cristo, que sea una persona de fe y que sea una persona, ¿verdad?, pura, sin malintención. Ahí andan ahí hablando chismes. Usted haga las cosas con buena intención, ¿verdad?, hacia las demás personas, no importando si lo critican. En el versículo 14 le dice Pablo a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecías con imposición de manos en el presbiterio, ¿verdad?, en la iglesia. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifestado a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Ya ve cómo un hijo de Dios manifestado salva a muchos? ¿Verdad? No religioso, no flojo, no holgazán, no irresponsable, sino una persona firme con responsabilidad. En el versículo 5, el capítulo 5, sigue el apóstol Pablo hablando. Fíjense qué hermoso es esto. Dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, y a los jóvenes como a hermanos, ¿verdad? Fíjense la conducta que debe llevarse en la iglesia, ¿verdad? Ya, hay personas que han hablado mal de ancianos. A mí me consta, yo soy testigo de ello. Y eso lo van a exhibir ahí en el trono del juicio de Dios, porque debemos de ser respetuosos con la gente mayor. Que no se pierda esto, ¿verdad? Fíjense bien, ahí para los hermanos que se dicen hermanos y se la pasan, en lugar de evangeligando, ¿verdad?, y nada más andan viendo qué ovejita no va en las iglesias. Dice que a las jovencitas las trates como hermanas con toda pureza, ¿verdad? Honra a las viudas que en verdad lo son. Fíjese bien lo que instruye, ¿verdad? Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios, ¿verdad? Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. ¿Ya vio? Para que no ande de chismosa, ahí comadreando, tomándose café oculto. Aquí dice que se dediquen las mujeres que no tienen hombre, ¿verdad?, a oraciones, ¿verdad?, a que estén buscando de Dios todo el tiempo para que no entren en tentación. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aquí ha venido mucho hombre que se han pintado de cristianos y pasaron los años y nunca tuvieron a bien trabajar, ¿verdad?, y tuvieron a sus familias muertas de hambre porque el hombre no cumple su función. Esta gente no puede ser cristiana, esta gente es irresponsable delante de Dios. Lo decíamos al principio. Se ha puesta en la lista solo la viuda menor de 70 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buena obra, y ha creado hijos, y ha sido buena en la hospitalidad, ¿verdad?, ha servido a los santos, ha socorrido a los afligidos y ha practicado toda buena obra. Vea el versículo 11. Viudas jóvenes, ¿verdad?, está hablando de mujeres sin hombre, no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Me dice: oye, ¿es malo que se casen? No, no es malo. Cuando se casan con un hombre que ama a Dios. Aquí se han ido muchas mujercitas detrás de hombres, han tenido muchas deserciones, muchas mujeres que viene un hombre impío y se van tras él, ¿verdad?, que prefirieron al hombre impío que a Dios. Entonces, hay una responsabilidad, escuche bien.
una responsabilidad al llamado que usted tiene como cristiano o cristiana. En el versículo 13 que también habla de estas personas que aprenden a ser ociosas, ¿verdad? Ociosas quiere decir sin responsabilidad, no tienen nada que hacer y se la pasan de casa en casa, ¿verdad? Chismeando y entremetidas, hablando de lo que no deberían. No sabes qué dolor de cabeza, copastor, enterarme de gente que habla de los problemas de otras familias. Gente chismosa, ociosa, lo dice la Biblia, aquí está. Sea responsable con Dios, no sea metiche. Vea su responsabilidad delante de Dios primeramente, ¿verdad? Busque hacer lo que Dios la puso a hacer. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijas y gobiernen su casa, y que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, ¿verdad? Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás, pues tristemente así ha sido. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no se agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para los que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Subraye eso, tenidos en doble honor, ¿verdad? Usted no ande faltando al respeto a la autoridad espiritual, usted sea una persona que aprenda a honrar. Aquí se ha ido mucha gente deshonrando el ministerio, deshonrando a las personas que le han dedicado años enseñándoles la escritura, años enseñándoles la verdad, y se van vociferando, ¿verdad? Y esto no es de una persona responsable del llamado que Dios le ha hecho a su vida. La escritura dice: no pondrás bozal al buey sino trilla, y digno es el obrero del salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 1, 2 o 3 testigos. Está hablando de un anciano, ¿verdad? Espiritualmente hablando, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado, la Biblia es muy clara. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin perjuicios, no haciendo nada con parcialidad. Ya ven, aquí no hay parcialidad. Versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvese puro. Así que si usted está recibiendo chismes de otro hermano, de otra hermana, y usted no va y exhibe a ese hermano o esa hermana por chismoso o por mentiroso, usted está participando de su pecado y no se está manteniendo puro. Son enseñanzas, ¿verdad?, que la Biblia nos enseña para responder a la responsabilidad del llamado de Dios. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Versículo 25. ¿verdad? En el capítulo 6, versículo 3 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, escuche bien esto, porque así se ha ido gente también, ¿verdad, Daniel? Y dice la Biblia que está envanecido, que no sabe nada y deliria acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, fíjense bien, número 1, nacen envidias, nacen pleitos, nacen blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártese de esos tales, ¿verdad? Y podemos seguir leyendo todo, ¿verdad? Timoteo capítulo 6 también, y podemos observar la responsabilidad, ¿verdad? Usted es responsable de lo que Dios le enseña. Usted es responsable de lo que aprende de la palabra de Dios. Usted es responsable de ser llamada a conocer a Dios. Usted es responsable. Y en la manera que usted conteste a esta responsabilidad, como le pasó a Daniel, va a recibir grandes bendiciones del rey. Va a recibir grandes honores del rey. Va a recibir grandes privilegios del rey. Así que, hermano, sea exitoso en su vida espiritual. No se puede alcanzar el éxito cuando se descuida el éxito espiritual. El principio del éxito en el ser humano es el éxito espiritual.
porque ahí emana la paz, el gozo, el amor. ¿Sabe usted que vivimos tiempos donde la gente, muchísimas personas, ¿verdad?, sufren de depresión? Muchísimas personas son farmacodependientes y toman pastillas para dormir y toman pastillas para relajarse. Muchísima gente, estamos viendo una generación, ¿verdad?, de una enfermedad anímica, y los hijos de Dios es porque han evitado su responsabilidad. Han evitado cumplir sus obligaciones que Dios ha puesto delante para que el Dios Todopoderoso, el único Dios verdadero, siempre sea exaltado. Y por eso estamos viviendo tiempos de una iglesia en crisis. La Biblia dice, recuerde, usted ha sido llamado para ser cabeza y no cola. Usted ha sido llamado para ser luz y no oscuridad. Usted ha sido llamado para ser ejemplo y no crítica. Y cuando esto no ha sucedido en su vida, es porque usted sigue evadiendo la responsabilidad delante de Dios. Así que yo espero que esta palabra, ¿verdad?, que habla el Señor en este domingo, sea una palabra que se medite, ¿verdad?, que se reflexione, que podamos nosotros aprovechar y decir, Señor, ayúdame en esta situación. Que mi oración delante de ti cambie, Señor. Que mi oración delante de ti sea siempre darte, Señor. Que mi oración delante de ti, Señor, sea con propósito. Que mi caminar sea firme. Que mis obligaciones me queden claras. Que lo que me impulse a mí sea cumplir mi responsabilidad. No le huya al trabajo en Cristo, no le huya al trabajo en el Señor, en la obra de Dios. Porque cuando usted empieza a ser responsable, va a empezar a vivir y a disfrutar las grandes bendiciones de Dios. Así que, hermano, no se equivoque, no siga esperando bendiciones del cielo cuando usted es irresponsable con el trabajo en la tierra, ¿verdad? Dios es un Dios que premia a quien debe premiar. Dios es un Dios que bendice a quien debe bendecir. Y Dios es un Dios que disciplina al que debe de disciplinar. Dios es bueno y su bondad es derramada a través de sus hijos para que otras personas sean tocadas por esa bondad a través de usted. Así que yo le invito en el nombre de Jesucristo a que usted se ponga a trabajar, a que usted se ponga a orar por la gente, a que usted muestre piedad, amor, fe, verdad, veracidad, a que usted, si usted está trabajando, ¿verdad?, en una empresa o en un negocio, con su trabajo muestre que usted ama a Dios. Muestre a la gente con sus hechos que usted es una persona responsable delante de Dios. Y Dios lo va a bendecir grandemente. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque eres bueno y me enseñas como un padre ama a su hijo la importancia que tiene la responsabilidad del llamado santo que has hecho en mi vida. Desarrolla en mí un espíritu como el de Daniel, Señor. Desarrolla en mí, Señor, un espíritu como el de José. Desarrolla en mí un espíritu como el de David, Señor, como el de Moisés. No permitas, Padre, que yo malgaste mi vida, Señor. Ayúdame a cumplir mi responsabilidad que has asignado en este tiempo tan corto en esta tierra. Ayúdame a vivir gozoso porque estoy haciendo lo que debo de hacer. Te alabo, mi Dios, y te bendigo. Y desarrolla, Señor, en mí y en cada hermano los dones que les has dado para que la obra de Dios se extienda, Señor, y muchas personas sean beneficiadas por ella. Te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, amados. Muy buen provecho. Sean responsables en su forma de vivir. Les amo en Cristo.